Muy bien, perfecto. Pues empezamos esta videotutoría número 8. Eh, Son las 4 y vamos a empezar porque os quería comentar que llevamos un poco de retraso en el temario, ¿vale? Al final se perdió una videotutoría con el cambio por la baja de Alberto. Él también dedicó una videotutoría a la parte de desarrollo y yo la semana pasada hice lo mismo. En tres ocasiones se ha perdido la oportunidad de avanzar temas, ¿vale? Eso voy a intentar, eh, en vez de recuperar una clase como tal, voy a intentar, he dividido el temario en las videotutorias que quedan y puede que salgan videotutorías un poco más largas de una hora. Pero bueno, quien tenga que irse a la hora, pues ya sabe que la videotutoría queda grabada y por tanto luego la puede eh, revisionar, ¿vale? Vamos a ver cómo va el ritmo, que no nos entretengamos mucho, pero que a la vez también quede todo claro, ¿vale? O sea que no dudad en preguntar todo lo que haga falta, todo lo que haga falta y yo le iré respondiendo, ¿vale? Sin problema. Y si finalmente pasara algo que vemos que no da tiempo, pues tendré que, igual dejo algo de material pregrabado o alguna cosa así. Pero bueno, yo creo que alargando un poquito las sesiones, haremos encajar los bloques de temario que quedan y creo que llegaremos bien, ¿vale? Precisamente el tema 5 que es el que vamos a ver hoy, es uno de los que, bueno, en otras ediciones se ha llegado a dividir en tres sesiones, ¿vale? Eh, Porque como veremos ahora, se puede dividir en tres bloques y vamos a intentar abordar dos de ellos hoy y mañana uno junto con el tema 6. Perdón, la semana que viene, el que nos quedaría esta semana junto con el tema 6, ¿vale? Porque el tema 5 realmente abarca tres bloques principales, que sería el lenguaje HTML, CSS y la parte de animación web, ¿vale? Eh, bueno, HTML, no sé, sé que algunos de vosotros ha tratado con él en otras asignaturas. Eh, vamos a vamos a dar un pequeño repaso, ¿vale? Básicamente repasar todo el contenido que viene en el libro para abordar ya directamente las hojas de estilo de CSS, que por ejemplo, en la resolución que hice yo la semana pasada de la parte de desarrollo, pues no se aplicó nada, ¿no? Entonces, bueno, pues los repasaremos y yo creo que esos dos bloques serán los que podamos dar esta semana y la semana que viene, como digo, terminaría el bloque 3 e intentaría juntarlo con el bloque, perdón, con el tema 6 que más o menos creo que entraría, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primero, HTML, ¿vale? Definiendo lo que es, bueno, con la definición de lo que es un lenguaje de marcado, ¿vale? ¿Vale? Básicamente consiste en aplicar, introducir etiquetas en nuestro texto, ¿vale? Al final lo que se pretende es hacer más fácil el procesamiento de eh, elementos por parte de sistemas como puede ser el propio navegador o sistemas de búsqueda o recolectores de los buscadores, ¿vale? Además, como veremos, nos ofrecerá la oportunidad de ese etiquetado apoyarnos en él para poder tanto darle estilo como eh, modificar el documento de forma dinámica a través de JavaScript, ¿vale? Por ejemplo, que eso es lo que veremos en el tema 6, ¿vale? Pues básicamente, la idea es que si nosotros, si bien cogemos un texto y podemos intuir que esto de introducción pareciera ser un título, aquí hay un texto y luego una lista, ¿vale? Esto para un ordenador a priori le es difícil interpretar cada uno de esos elementos. Entonces, el lenguaje etiquetado, como por ejemplo puede ser HTML, que es el que veremos hoy, nos permite introducir una serie de etiquetas que nos identifican los elementos. Por ejemplo, H1 para el título, para este trozo de texto, un párrafo con P, y la lista la utilizaríamos con UL, que sería para listas desordenadas, y cada elemento entre etiquetas li, ¿vale? Y además, esto sería como ponerlo en negrita, ¿vale? Es decir, que esto es bold,
HTML, CSS, animaciones CSS, ¿vale? No os preocupéis, ahora revisaremos todas estas etiquetas, pero al final la idea es esa. Paso de un texto plano, por así decirlo, a un texto que es fácilmente procesable por un equipo automatizado, ¿vale? Vale. Alex, sí, pues revisa porque he revisado antes de empezar si se me oía y parece que sí. Entonces tendrá que ser algo tuyo. Vale. Entonces, gracias a utilizar el lenguaje de marcas, al final lo que estamos haciendo es introducir una información semántica, ¿vale? Porque cada elemento, cada etiqueta tiene una interpretación semántica detrás, ¿vale? H1 para texto o H2, H3, P para párrafos, etcétera. Hay una interpretación detrás que ya viene definida por la propia etiqueta. Aparte, como veremos, podremos asociarle ciertos atributos, lo cual nos permitirá eh, proporcionar información adicional a esos elementos. También nos permite separar contenido de presentación, ¿vale? Gracias al etiquetado podremos ayudarnos a identificar elementos y sobre esos elementos definir estilos de visualización, que lo que haremos con CSS, ¿vale? Como digo, facilita la interoperabilidad e independencia de la plataforma. Al final, es texto simple, puede interpretarse por multitud de programas, no es un formato binario que solo interprete en ciertos programas, facilita que cualquier sistema sea capaz de interpretar eso y además eh, son fáciles de comprender, incluso para los humanos es posible interpretar el HTML de forma fácil porque al final contextualiza el texto y no crea una versión binaria, por ejemplo, que solo sea uno y cero. Entonces, básicamente, HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que es básicamente lenguaje de marcado de hipertexto, y realmente es el estándar para la creación de páginas web, ¿vale? No es el único lenguaje de marcado, hay otros como por ejemplo el XML que está más orientado al almacenamiento y transmisión de datos entre aplicaciones. HTML está especializado en el contexto de creación de documentos web, ¿vale? XML, por ejemplo, puede definir todo tipo de atributos y puedes adaptar cualquier documento etiquetarlo correctamente para introducirle aquella información semántica que tú consideres, pero desde un prisma más genérico. HTML ya te vienen definidas las etiquetas con la carga semántica que se asocia a cada uno, ¿vale? Entonces, en HTML los elementos se pueden identificar porque las etiquetas vienen entre corchetes, ¿vale? Eh, pueden o no tener atributos de esta forma, nombre del atributo igual al valor, entre comillas, siempre tendrán esa estructura. Esos serán atributos que pueda tener la etiqueta. La etiqueta tiene una parte de apertura y otra de cierre. La de cierre siempre será, parte de los corchetes, la contrabarra, ¿vale? Todo ello es lo que conforma el elemento, incluido el contenido, ¿vale? Esta sería la estructura general que podemos encontrar en prácticamente todas las etiquetas, ¿vale? Y ahora matizaré eso de prácticamente en todas las etiquetas, ¿vale? Entonces, en HTML tendríamos una estructura básica de etiquetado, la cual siempre empezaría por esta etiqueta inicial, siempre, type HTML, con la exclamación. Siempre debería empezar con el bloque HTML y cierra HTML, ¿vale? Si no lo ponemos, los navegadores los habrán interpretado de todas formas, pero es buena práctica siempre incluir el etiquetado completo, ¿vale? Luego, dentro del HTML tendríamos la parte head, que es la parte no visible y donde metemos los metadatos del documento. Y luego tendríamos la parte visible que vendría dentro de la etiqueta body, ¿vale? Aquí vendrían todas las etiquetas que vamos a ver ahora después, ¿vale? En general, esta sería la estructura básica, ¿vale? De momento, bien. Alex, ya lo que me oyes. Perfecto. A ver, entonces, tenemos las etiquetas principales que debemos considerar, por lo menos en este bloque. Hay más, y hay de formularios y demás. No las veremos en esta asignatura, pero en principio las etiquetas principales serían estas que se ponen aquí, ¿vale? Y hay algunas que son, o sea, la mayoría son etiquetas abiertas, porque
Bueno, etiquetas abiertas son aquellas que tienen apertura y cierre, ¿vale? Porque se espera que haya algo de contenido. Luego hay otras etiquetas como IMG, para una imagen, ahora la veremos, que no tiene cierre, se autocierra ella sola. ¿Por qué? Porque todo su contenido vendrá definido en los atributos, porque en los atributos será donde pongamos la URL a la que apuntamos en la imagen, ¿vale? Es decir, hay etiquetas que tienen contenido y hay etiquetas que no tienen contenido, ¿vale? Bueno, perdón, el contenido no es texto explícito, ¿vale? Entonces, HTML, como hemos dicho, significa el documento global, HTML, la parte de metadatos, que es el head, la parte visible, que es el body, todo lo que se ve. Las etiquetas H1 hasta H6 nos permitirían crear títulos estructurados a modo de tabla de contenidos, ¿vale? Punto, subpunto, subpunto, etcétera, ¿vale? Nos permitiría otorgar importancia en jerarquía a títulos, los párrafos para introducir cualquier bloque de texto, los enlaces, la etiqueta A, que nos permitirá enlazar, hacer que el texto se convierta en un enlace y que pueda apuntar a otro documento, la etiqueta imagen IMG, que nos permite incluir imágenes en el documento HTML, las etiquetas de listados que tenemos, los listados unsorted, o sea, desordenados, con U, ordenados, ¿vale? Y ambos, dentro, cada elemento será un elemento li, ¿vale? Veremos ahora ejemplo. Yo siempre me acuerdo porque sé que la que empieza O es de ordenado, ¿vale? La U, pues es la otra, ¿vale? Entonces, ordenados y desordenados, unsorted. Esto significa que los unsorted, los desordenados, utilizarán puntos, ¿vale? En sus listas y los ordenados utilizarán pues uno 2 3 o ABC, ¿vale? Enumeraciones ordenadas. Vale, Juanlu, bienvenido, no pasa nada. Eh, entonces, luego también tendríamos la etiqueta div. Aquí se me ha olvidado incluir también el cierre porque div también es abierta, incluye texto, perdón, incluye otros elementos y texto. Y estas precisamente nos permiten dar estructura al, al documento, ¿vale? Realmente podemos hacer que dentro, si por ejemplo dentro de un div metemos párrafos o enlaces, ese bloque podemos situarlo a la izquierda, abajo, arriba, podemos moverlo a través de CSS eh, y en general nos permitirá dar estructura. No tiene carga semántica a nivel de documento, ¿vale? Y algo parecido pasa con spam. Spam meter un documento, o sea, meter texto entre elementos spam, ¿vale? El contenido de los elementos spam no tienen carga semántica, es decir, no representan nada como una negrita o como un listado o como un párrafo a nivel semántico, pero sí nos permitirán también identificar partes de ese texto donde queramos, por ejemplo, aplicar estilos, ¿vale? O sea que tienen más que ver con parte de estilos que de estructura o de semántica. Y luego estarían las tablas que son elementos complejos, veremos varios ejemplos, donde se involucran pues, un sistema variado de etiquetas, ¿vale? Como la tabla, la cabecera, el body, que es un poco parecido al HTML, head y body del documento HTML, pero para la tabla, ¿vale? Veis aquí que hay una T. Y dentro estarían las filas y las columnas, ¿vale? Veremos ahora ejemplos porque merece la pena, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un texto similar a este, donde vemos que hay elementos marcados como algo, títulos, subtítulos, por aquí un bloque de texto, por aquí una lista, ¿vale? Podemos ver cómo podríamos intentar localizar o sea, bueno, podríamos asociarle etiquetas en base a ese contenido. Es decir, esto que sabemos que es el título, podemos atribuirle la etiqueta H1 y ponerlo entre esa etiqueta. Para estos subtítulos utilizamos H2, tanto para este como para este. Aquí podemos utilizar la etiqueta P para todo este bloque, ¿vale? Pero el bloque de texto de párrafo no incluye saltos de línea, es decir, puntos y aparte.
¿vale? Para eso tenemos que introducir saltos de línea explícitos al final de cada uno, ¿vale? Y luego estaría la lista, que en este caso es unsorted, es decir, desordenada, porque vienen puntos, que estableceríamos li para cada elemento. Básicamente, lo que he dicho antes se traduciría en exactamente en este documento. Como hemos dicho, la parte de inicial, tanto el HTML, en este caso, por ejemplo, no hemos definido head, el bloque head, porque no vamos a definir ningún metadato, ¿vale? Nos hemos ido directamente al body. Y en el body hemos dicho, aquí está el H1, el H2 es esto, aquí ponemos el bloque este entero como un párrafo, y aquí cada línea, como nos están indicando que estos son puntos y aparte, pues ponemos BR, ¿vale? BR sería otro ejemplo de etiqueta cerrada, ¿vale? En BR no hay BR texto y cierras BR, ¿vale? Como por ejemplo si pasa con párrafo. Si el párrafo se define el inicio y el fin, y dentro habrá un contenido, que podrá ser texto o más etiquetas, más contenido HTML, ¿vale? Tendríamos otro H2, aquí como hemos dicho, este texto también sería un párrafo, ¿vale? Y luego la lista que hemos dicho que iba a ser desordenada, unsorted, y cada línea viene dentro de un elemento li, ¿vale? En las listas, ya sea ordenadas o desordenadas, cada línea que queramos meter en nuestra lista tendrá que ir eh, envuelta entre etiquetas de inicio y fin de li, ¿vale? Perfecto. Otro elemento básico serían las imágenes, ¿vale? Aquí estaría un poco el equivalente a esto, donde tendríamos el H1 otra vez, y aquí, por ejemplo, la imagen. Si veis, ella misma se cierra. ¿Por qué? Porque no hay texto, no envuelve a ningún contenido. El contenido viene representado por los atributos. Aquí tenéis claros ejemplos de atributos que afectan a cómo se tiene que interpretar este elemento, ¿vale? Eh, Al final, bueno, puede parecer que son muchos, pocos, al final siempre se utilizan lo mismo y, y al final pues te acostumbras y no son tantos, ¿vale? Aquí el src es el que nos daría la URL de la imagen, el width y el height nos indicarían los píxeles de alto y de ancho, y el atributo alt nos darían una explicación, un texto alternativo en caso de que esa imagen no se pueda eh, cargar, ¿vale? Porque pudiera pasar que, por ejemplo, allá donde apunte el servidor esté caído, o tal vez se trate de un navegador tipo Braille que, que tiene que interpretar el texto a lenguaje de videntes, ¿no? A Braille. Entonces no puede, digamos, se apoyaría en este texto para eh, traducirlo, ¿vale? Y bueno, y aquí tendríamos una vez más el párrafo anterior con punto y aparte. Aquí nada nuevo. Luego tendríamos las tablas, ¿vale? Eh, las tablas, en principio, bueno, todos sabemos, una tabla básica al final tiene, lo normal es que tenga una primera fila donde se indique el nombre o se especifique, sí, el tipo de datos que se van a contener en esa columna, ¿vale? De lo que llamaríamos una cabecera, y luego los datos en sí, tantas filas como sean necesarias y las columnas, ¿vale? Entonces, intentando traducir esto a etiquetas, ¿vale? Tendríamos que lo que es la tabla en sí tendría que ser una etiqueta table, ¿vale? Que determinaría cuándo empieza y cuándo termina. Si queremos asociarle semánticamente un título a esa tabla, ¿vale? Eh, Sería a través de caption, ¿vale? Para que se quedase ese contenido dentro de la tabla vinculado, ¿vale? Para que sepa el navegador que estamos hablando de el título asociado a esa tabla. La cabecera se haría con etiquetas TH, los datos con TD, y cada una de las filas, incluidas las de cabecera, tendrán que venir entre TR, ¿vale?
Y bueno, elegimos el grosor del borde con el atributo border. Todo esto se traduce a este código HTML, ¿vale? Vemos que decíamos que teníamos la tabla que lo envuelve todo, ¿vale? Aquí veo que me ha faltado el body. Para meter, realmente, para ser formales, deberíamos HTML, body, abro body y cierro body, ¿vale? Pero bueno, incluso esto el navegador lo pintaría, ¿vale? O sea, por defecto se asume que si no has puesto body, pero has puesto elementos visuales dentro, pues desde que detecta el primer elemento visual hasta el último, él introduce un body virtual, ¿no? Bien, entonces la tabla, decimos que a través de un atributo border podemos indicar el grosor de la misma, ¿vale? Es decir, que esto es un poco, está un poco obsoleto en el sentido de que en HTML se intenta eliminar cualquier atributo que afecte a la visualización, ya que para eso está CSS, ¿vale? Pero bueno, aún así todavía se permite y no hay problema en indicar algún detalle visual sobre la tabla, ¿vale? Que tenga estos tres de borde es por ese atributo. Decimos que Caption dentro de la tabla, ¿vale? Le permitiría al navegador identificar que esto se trata de un título de la tabla, ¿vale? Que semánticamente va unido. Y entonces aquí es cuando empezamos con las filas. Hemos dicho que por cada fila tendremos que introducir una etiqueta TR, ¿vale? Table row sería el origen de esa TR, sería table row, el, fila de tabla, ¿no? Eh, Empieza y termina y dentro está el contenido. El contenido que tendremos un elemento TH o TD por cada columna, ¿vale? Si es TH, en la primera row, en la primera eh, fila, normalmente será TH porque así el navegador sabrá que estamos hablando de la cabecera de esa columna, ¿vale? Table head, cabecera de tabla, ¿no? Y luego, en la siguiente, en las siguientes filas, tabla row, tendríamos los datos, table data, ¿vale? Table data. Entonces ahí, dato uno, dato 2, cada uno de los datos de las dos columnas, ¿vale? De cada una de las filas, ¿vale? Entonces, es un poco contraintuitivo en el sentido de que la visualizamos como filas cuando realmente estamos hablando de columnas, ¿no? Pero bueno, una vez que te acostumbras, son bastante fáciles de entender. Por defecto, si no queremos que se visualice de forma incorrecta, debería coincidir, perdón, debería coincidir que en cada TR siempre haya el mismo número de elementos. Si aquí pongo 3 y luego voy poniendo 2 2 2, ¿vale? Luego cuando hagamos una parte más interactiva podemos hacer algún ejemplo para que veáis que efectivamente se rompe, entre comillas, ¿vale? O sea, se visualiza mal, ¿vale? Se espera que para que una tabla esté bien formada deba tener las mismas columnas en cada fila, tabla row, ¿vale? Mismo número de elementos en cada uno, ¿vale? Aquí vemos 2 2 2 2 para que sean dos columnas bien formadas. Perfecto. Entonces, aquí viene una parte un poco, vamos a llamarla, compleja de las tablas. A mí me costó en su día, bueno, cuando estuve hace tiempo, la primera vez que me enfrenté a las tablas en HTML, eh, esta parte me costó un poco porque, bueno, hay que acostumbrarse, ¿vale? Eh, Hemos dicho que aquí lo normal es que haya tantos elementos como columnas en cada una de las filas. Una fila, otra fila y dos, 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 ¿vale? Pero, ¿qué pasa si queremos unificar estas dos cabeceras y hacer como un combinar celdas y que sea solo una única eh, cabecera para las dos columnas? Como puede ser, por ejemplo, esto, o esto, o esto, o incluso esta que involucra a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. E incluso esta fila, que esta celda
involucra un, dos, tres filas y luego están las otras tres filas, ¿vale? Para eso nos apoyaremos, bueno, en Tablet Head, ¿vale? Es cuando queremos definir no solo una cabecera, sino varias, ¿vale? Digamos, un bloque completo de cabeceras, como sería este caso. En este ejemplo anterior teníamos solo una cabecera, ¿vale? Una fila de cabecera. Entonces nos valía con un TH. Pero aquí, que queremos meter varias, un, dos, tres, de cabecera, es mejor apoyarnos en un T-head, ¿vale? Y atributos row span y call span serán los que nos permitirán hacer estas cosillas. Vamos a ver el ejemplo. Vale. Como vemos, table border 6, ¿vale? Por ejemplo, entonces, la cabecera. Aquí decimos, nos fijamos en esta primera fila, ¿vale? Que vendría a ser esta fila, ¿vale? En esta fila lo que estamos haciendo es decir, a ver, row span, es decir, expándete tres filas. Un, dos, tres. Entonces, esto lo que hará será tirar para abajo un, dos y tres, ¿vale? Y la siguiente cabecera, ¿vale? Que correspondería a esta, lo que le está diciendo es expándete seis columnas. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Entonces, eso ha sido como hemos definido esta primera cabecera, ¿vale? Nos vamos a la siguiente columna, perdón, a la siguiente fila, bloque de filas. Aquí lo que tenemos son tres cabeceras, uno, dos y tres, donde queremos que se expandan dos columnas cada una. Pues para eso decimos un, dos, tres, pero con un call span de dos. Uno, dos y tres. O sea, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente. ¿Vale? Aquí ya queremos la tabla estándar, por así decirlo. Es decir, queremos una columna por cada fila. Aquí no queremos que se expanda a varias columnas. Entonces son uno, 2, 3, 4, 5, 6. Para que me cumpliese, he puesto, en vez de poner cada cabecera simple en una fila, la he agrupado en tres grupos de tres, ¿vale? Obviamente es esta, esta agrupación que he hecho yo de etiquetas, poner estas tres en una fila y estas tres en otra, no tiene efectos en la visualización de la tabla, ¿vale? Esto es simplemente para cómo organizo yo mis etiquetas, ¿vale? Entonces, una vez que ya he definido toda la cabecera, puedo definir las filas, ¿vale? Aquí me ha faltado un poquito de... Vale, el footer se me ha ido fuera. Pero bueno, al final es básicamente... Vale, perdón. Vuelvo a estas dos filas, ¿vale? Estas dos filas, daros cuenta que aquí tengo siete tablas. Un, dos, tres... O sea, perdón, siete columnas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y por eso aquí, en esta fila, se espera que haya de table data, TD, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo, exactamente lo mismo en la fila siguiente. Y por último, que no ha cabido aquí, existe, al igual que un THEAD, un TFOOT, si queremos definir semánticamente como una, eso, un pie de tabla, ¿no? El típica fila que te hace o sumatorios o medias, te hace una versión calculada de los datos que vienen arriba, ¿vale? Pero al final, en esencia, lo mismo. Aquí habrá un TR que no se ve muy bien y siete elementos TD, ¿vale? Para que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Esta parte yo creo que a muchos se habrá quedado así un poco regulinchi, pero no sé, si tenéis alguna duda, si queréis que lo vuelva a explicar, al final, eh, lo bueno de esto, y luego lo veremos en algún ejemplo, ¿vale? Es que en el propio navegador podemos ir viendo, o sea, según construimos la tabla, podemos ir jugando con los valores de estos atributos
y si nos sobra alguna, probablemente lo veamos, ¿vale? Visualmente, porque por ejemplo, si aquí en esta fila nos pensamos que son siete elementos en vez de seis y ponemos siete aquí ponemos siete, probablemente veremos que por aquí se nos sale uno, ¿vale? Y vemos, ay no, claro, es que el primero venía de arriba del row span que se, que se comía tres columnas, o sea, tres filas, ¿vale? Con la misma TH, ¿vale? Perfecto. Pues entonces, si lo tenéis, si lo tienen ya caña, genial. Entonces, pasamos. Vale, entonces pasaremos así un poco por encima. Eh, Al final, un pequeño ejercicio donde, en base a lo que hemos hecho antes, en base a una disposición de un documento, quisiéramos semánticamente otorgarle toda la carga semántica de etiquetas, ¿vale? Y bueno, pues la solución de este ejercicio vendría a ser, pues, normal, H1, H2 para este subtítulo, el, el UL, que sería una lista mmm, desordenada, ¿vale? Con, con puntos en vez de números, H2, otro párrafo, un párrafo con un punto y aparte, aquí, otro párrafo, H3, aquí incluso un nivel más de H, de encabezado, otro párrafo y otra lista. Tampoco nada fuera de lo, fuera de lo. El cuadro blanco vacío. Este, sí. Luego podríamos hacer vía CSS, podríamos quitar, esto luego, si nos da tiempo, podemos intentarlo como ejercicio. Sería quitar el borde de la tabla, ¿vale? Para que esta parte no se visualice. Luego, para este elemento, decir que tampoco tenga borde. Y luego, el resto, decir que sí tenga borde, podemos incluso hacerle un border collapse, collapse para que se colapsen estos bordes y no sean dobles. Podemos intentarlo, pero sí, efectivamente luego con CSS es cuando le damos la capa de visualización. Exactamente, jugar con los bordes. Vale, pues nada, un ejercicio más eh, que en principio, a ver, cuando veáis, si queréis repasar esta videotutoría, pues en la transparencia lo dejo así en blanco, lo podéis intentar vosotros y en la siguiente transparencia pues tenéis un poco la solución, ¿vale? No vamos a... La parte interactiva de todo esto vamos a verla al final, ¿vale? Para intentar dar los dos bloques de contenido. Y, pero bueno, está así un poco las diapositivas con esa idea, ¿vale? El planteamiento y la solución, ¿vale? Eh, Aquí tendríamos, aquí podemos jugar un poco más para ver si entendemos lo de los row spam y call spam, ¿vale? Aquí tenemos una cabecera, ¿vale? En este caso sí sería una única cabecera, ¿vale? Una única línea de cabeceras. Esta es una única línea, por eso no hace falta que nos apoyemos, podríamos hacerlo, pero no hace falta que nos apoyemos en un TGA y podemos decir, mira, esta fila tiene dos cabeceras, una que tira para abajo, tira cuatro líneas, cuatro filas, row, se expande cuatro filas, ¿vale? Y esta se expande cuatro columnas, call, span cuatro columnas, pues aquí, un, dos, tres, cuatro. Y a partir de ahí, el resto de filas eh, se dedican a rellenar el resto de cuadrículas. Este TR, sabiendo que ya nos viene una de aquí arriba, tendríamos que rellenar las cuatro siguientes de las cuatro call span que se definen aquí. Pues un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Al final, como he dicho, visualmente las tablas algunas veces cuesta
básicamente practicar, pero como uno tiene la disposición en mente de qué es lo que quiere visualizar, tú cuando estás montando la tabla sabes que quieres poner una única eh, columna aquí para todos los datos y esta, una única cabecera para estas cuatro, pues vas jugando con esos valores y vas viendo si mete la pata, mete alguna celda de más, etcétera, ¿vale? Bueno, hasta aquí sería el repaso de HTML, ¿vale? A priori tampoco pretende ser un repaso muy exhaustivo, ¿vale? Quien haya dado HTML en otras asignaturas, pues temas como, bueno, para empezar, los enlaces o todo lo que es el tema de elementos de formulario, eh, dedicaría también, o sea, se necesitaría una revisión pormenorizada, o también los elementos de estructura, ¿vale? Como las etiquetas head, section, article, main, footer, son otras etiquetas que dan valor semántico al HTML, pero por alcance pues no se introducen en esta asignatura porque pretende ser un repaso más por encima, ¿vale? Entonces, la tabla tendría 8 columnas en total. No, realmente esta que se está visualizando ahora mismo, como columnas, tendría 5, ¿vale? ¿Y qué 5 serían? Sería una que se define aquí, pero como viene con un 4, significa que las 4, o sea, que esta y las 3 siguientes deberán descontarla. Es decir, son 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, pero como esta está diciendo que esta fila y 3 más se van a expandir, las 3 siguientes no tienen que contar 5 elementos, 5 columnas, porque una ya le viene de arriba. Una, 2, 3, 4. Y esta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero como columnas, conceptualmente serían 5, en este caso, ¿vale? Luego podemos, si acaso, juguetear un poquito más con la columna, ¿vale? Perfecto. Vale, pues ahora pasamos a la parte CSS. De CSS han metido mucha caña en otra asignatura. Ponemos un poco en contexto para saber yo. Voy a hacer un poquito parecido, ¿vale? Va a ser un poquito de repaso por encima para que conceptualmente eh, sepamos de lo que estamos hablando, ¿vale? CSS es otra tecnología que tiene un montón de. Eh, encima un poco para la parte de desarrollo. Vale. Bueno, es todo un mundo, ¿vale? CSS, además luego vino la versión CSS3 que introdujo más elementos, multimedia. De hecho, cuando se dice CSS, se da por hecho de que hablamos de CSS en su versión 3, ¿vale? Que tiene ya bastante tiempo, está muy extendida y es la que está evolucionando un poco con todas las cosas que le quieren meter de visualización a la web y acercarla cada vez más a la flexibilidad que tienes cuando programas aplicaciones para escritura, ¿vale? Bueno, pues el CSS, Cascading Style Sheet, es un lenguaje para definir estilos sobre todo el etiquetado HTML principalmente, pero bueno, podría incluso XML, porque como dijimos, XML es una versión más genérica de HTML. De hecho, había una versión de HTML que era XHTML, que, que intentaba aunar ambos mundos, ¿vale? Pero bueno, como luego llegó HTML5 y eso supuso un poco de lastre para la evolución propia de HTML5, se quitaron el estigma de XML y fueron un poco más a su bola, ¿vale? Entonces, vale, con CSS permitimos pues, poder crear colores, tipografías, espaciados, bordes, situar elementos, recolocarlos, al final todo lo que tenga que ver con la visualización, ¿vale? Hay que decir que si bien es cierto que HTML no implica nada de estilo, eso es una verdad a medias, ¿vale? Porque aquí en todo momento estamos viendo que los H1 efectivamente se pintan en negrita y más grandes. Eh, en el H2 un poquito más pequeño. Las listas aparecen con un poquito de sangría
¿vale? Con un espaciado determinado, con una simbología determinada. O sea, sí hay estilos, lo que se llama el estilo por defecto, ¿vale? Hay más o menos consenso en que la mayoría de navegadores, si no aplican ningún estilo específico, algunas etiquetas van asociadas con un estilo determinado y más o menos común establecido, ¿vale? Una vez más, en las tablas, los bloques THEAD, THEAD y TH también se pitan en negrita. Aquí nada está diciendo en negrita, o sea, en CSS que vayan en negrita. Entonces, sí hay un cierto estilo por defecto, ¿vale? Pero todo ese estilo por defecto podría ser sobrescrito con CSS, ¿vale? CSS es todo lo que tenga que ver con cómo se ve el documento, ¿vale? Entonces, se presenta una sintaxis basada, tenemos los selectores y los bloques donde definimos qué atributos queremos, qué estilos queremos afectar, si el tamaño de la letra, si el tipo de letra, el color, etcétera, ¿vale? Hay un montón de atributos que podemos tocar con CSS, ¿vale? Con los selectores podremos indicar sobre qué elementos y el bloque indicará las modificaciones, ¿vale? Todo eso lo veremos ahora, ¿vale? A ver, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que este documento queremos cambiarle el color a este título, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacerlo? Eh, vale, si asumimos que este documento tiene esta estructura HTML, ¿vale? Podríamos coger y a este elemento H1 definirle estos estilos, ¿vale? ¿Cómo? A través, una forma directa sería con el atributo style, eh, podríamos definir el tipo de letra y el color, ¿vale? Esto lo que estamos haciendo es que H1, este elemento, tenga exactamente este estilo, ¿vale? Con estos atributos, que podrán ser uno, podrán ser otro. En este caso, objetivo conseguido porque es lo que queríamos, aplicar esta visualización a este estilo, ¿vale? Otra forma de hacer exactamente lo mismo sería en la parte head, ¿vale? Del documento, que os recuerdo que es la parte donde se definen los metadatos y se puede considerar que eh, los estilos son metadatos del documento, ¿vale? Podríamos coger y decir, no, no, mira, en vez de a este estilo, o sea, a esta etiqueta aplicar este estilo, quiero que a todos los H1, ¿vale? Le apliques ese estilo, ¿vale? Font family, en este caso, el tipo de fuente, la familia de la fuente y el color, ¿vale? Esto que conseguiría el mismo resultado, realmente no es exactamente lo mismo, porque en el anterior el estilo se aplicaría únicamente a ese elemento, style, a este H1, mientras que este se aplicaría a todos los H1 que introdujésemos en el documento. En este documento en particular solo hay un H1, por eso el resultado final es el mismo. Pero existiría esa diferencia. Aquí lo estamos aplicando sobre todos los H1, mientras el anterior lo estamos aplicando sobre solo ese elemento. ¿Vale? Una tercera forma, claro, así es una versión cómoda porque en el propio documento HTML tenemos los estilos, ¿no? Pero por la forma de definir los atributos CSS y el lenguaje de marcado que tiene, bueno, de marcado no, el lenguaje de definición que se utiliza, es común que esto se haga bastante grande, ¿vale? Entonces llega un momento en que, aparte, si el documento en sí, el documento HTML es bastante grande y esto nos crece bastante, al final se nos hace un documento bastante inmanejable, ¿vale? Entonces, la tercera posibilidad para incorporar estilos sería enlazar ficheros, ¿vale? Que esta es la más común, sinceramente. Eh, la más común es que nosotros digamos en nuestro HTML qué hoja de estilos tiene y que exista un fichero .css donde se definan todos los estilos, ¿vale? Los ejemplos que veremos al final de la clase seguirán esta estructura, ¿vale?
tendremos un fichero CSS y aquí en la cabecera ponemos una etiqueta link, decimos que el tipo de enlace, porque la etiqueta link se puede utilizar para enlazar distintas cosas, ¿vale? Enlazar eh, iconos, metadatos de redes sociales. En este caso decimos que es un CSS, style sheet, y que esta es la ruta, esta es la URL, como cuando cargamos una imagen, ¿vale? Entonces, luego estaría, en CSS es muy importante comprender el modelo de caja, ¿vale? Todo elemento en CSS, o sea, perdón, en HTML, si recordamos, teníamos la etiqueta de inicio, un contenido y la etiqueta de cierre, ¿vale? Excepto casos particulares como el BR, por ejemplo, etiquetas que realmente no tienen contenido como tal, ¿vale? Son muy pocas excepciones. Eh, Casi todas las etiquetas tienen contenido, ¿vale? Los títulos tienen contenido, las listas tienen contenido, los párrafos tienen contenido, los enlaces tienen contenido, los spam, los div, todo engloba, son etiquetas que abren y cierran y tienen un contenido, ¿vale? Entonces, sobre cada etiqueta se establece lo que se llama el modelo de caja, ¿vale? El modelo de caja nos dice que tenemos un contenido que tendrá un relleno que se llamará padding, ¿vale? El atributo CSS es padding, que podemos definir la distancia en píxeles o en otras medidas soportadas por CSS que debemos meter entre el contenido y el borde, que sería el siguiente elemento de la caja, ¿vale? A su vez, el borde puede tener un determinado grosor, de un píxel, de 10 píxeles, de lo que queramos, ¿vale? Habrá un grosor de borde y luego habrá un margen, que también será el margen se llamará, se hará, se configurará a través del atributo margin de CSS y define el espacio, una vez más, en píxeles o en cualquier unidad de medida soportada por CSS, porcentajes, etcétera, que hay entre el borde de la caja y el resto de elementos, ¿vale? Esto se replica una y otra vez, ¿vale? Siempre habrá un contenido, siempre habrá un... Ese contenido, por cierto, podrá tener un alto y un ancho, ¿vale? El cual podrá ser configurado a través de CSS y el padding, relleno, borde y margen, ¿vale? Esa será la materia prima a la hora de estilizar, de colocar elementos, de definir tamaños, ¿vale? Estaremos constantemente, cuando estemos aplicando estilos, recurriremos mucho a definir cuál es el padding de este párrafo, esta cabecera qué margen tiene, si ponemos o no ponemos borde, si esos bordes los ponemos redondeados o no. En fin, siempre estaremos jugando con las cajitas que representan cada uno de los elementos, ¿vale? Bien, entonces, otro aspecto importante de CSS son los selectores, ¿vale? Los selectores son los que nos indican sobre qué elementos queremos aplicar los estilos, ¿vale? Tenemos distintas formas de, eh, de referenciar a un elemento, ¿vale? Ya habíamos visto una, voy a tirar para atrás, ¿vale? Para recuperar un poco este, ¿vale? Este ejemplo. Aquí lo que estamos utilizando es, como selector, el nombre de la etiqueta, ¿vale? Vemos que simplemente es tal como se define la etiqueta, la definimos aquí. Esto lo que estamos diciendo es a todas las etiquetas que sean de este tipo, aplícale este tipo, ¿vale? Ya estamos, de esta forma estamos realizando un proceso de selección. Y el proceso de selección, en este caso, consiste en definir la etiqueta sobre la que queremos actuar. Si aquí hubiéramos puesto H2, este mismo estilo se hubiera aplicado sobre este H2 y sobre este H2, ¿vale? Ya estamos haciendo esa labor de selección. Siempre nos viene en una regla CSS el elemento o elementos, o sí, la selección de elementos sobre el que queremos aplicar el estilo y luego los modificadores de los estilos, ¿vale? Vuelvo por donde íbamos. Entonces, una segunda forma de referirnos a elementos sería con clases,
¿vale? ¿Vale? Las clases en CSS se identifican porque empiezan siempre por un punto, ¿vale? Y si empiezan por un punto, significa que estamos hablando de una clase. Tiro para atrás de nuevo. En este caso, no hay punto. Cuando no hay punto, significa que estamos hablando de una etiqueta, ¿vale? Cuando hay punto, significa que hay una clase, ¿vale? Entonces, ¿la clase cómo asocio clases a elementos? Pues a través del atributo class, ¿vale? En este ejemplo particular, Titrosa es la clase que estamos utilizando para aplicarle estos estilos, ¿vale? En este caso, color pink, rosa y concretamente esta font family, esta familia, ¿vale? Luego tendríamos esta otra clase que asociamos a este párrafo donde ponemos par gris como párrafo gris y vemos que se aplica solo aquí. Lo bueno que tienen las clases es que podemos asociarle la clase a aquello que queramos. Por ejemplo, este mismo estilo podríamos ponérselo incluso a un lead, ¿vale? Y a este dato 1 aparecería con este mismo, en este caso concreto, con esta misma fuente y este mismo color. Entonces, siempre que eh, busquemos aplicar estilos a distintos elementos de distinto tipo, pero que queramos reutilizar el mismo estilo en distintos elementos, podremos apoyarnos en clases, ¿vale? Y nosotros asignamos la clase a aquellos elementos que nos interesen, ¿vale? Da igual que sean todos del mismo tipo o sean de distintos tipos, ¿vale? Tipo de elementos. Por último, tendríamos la selección por ID, ¿vale? La selección por ID ya es como el francotirador, va a un elemento en concreto, ¿vale? Es similar a la clase, lo que pasa es que en vez de utilizar el atributo class, se utiliza el atributo ID. ¿Qué pasa? Que este atributo ID eh, solo podemos asignarla a un único elemento, ¿vale? Entonces, aplicamos únicamente estilo a ese elemento. Cuando estamos hablando de IDs, estamos utilizando, o sea, utilizaríamos la almohadilla, esta, ¿vale? Al igual que tiro para atrás, al igual que en las clases, utilizamos el punto, en los IDs utilizamos la almohadilla, ¿vale? Hasta aquí bien, si le damos a dos elementos la misma ID, sí. A ver, eso es un... A ver, a nivel de estilos sí funciona, ¿vale? Porque ahí serían como las clases, pero sería una mala praxis. Y luego, cuando entre en juego JavaScript, veremos que precisamente gracias a estos selectores podemos coger a través de JavaScript y juguetear con un elemento, identificar un elemento, coger, eliminarlo, cambiarle el estilo dinámicamente, etcétera. Si tenemos dos elementos con el mismo ID y desde JavaScript intentamos cazar uno, vamos a tener un comportamiento errático. No tendremos error, el navegador te devolverá uno de los dos, pero no es determinista cuál te puede dar. Entonces, nos tenemos que acostumbrar. Primero, que a nivel de CSS, en muy pocas las situaciones en las que esté justificado aplicar elementos, o sea, estilos a través de ID, ¿vale? Muy pocos casos de uso. Casi siempre, en la mayoría de casos, no hay razón para que en vez de un ID utilices una clase. Si estamos hablando, ojo, si estamos hablando a nivel de estilos, ¿vale? Otra cosa es que yo, por ejemplo, tenga un H2, imaginemos que en JavaScript, y aquí me estoy adelantando un poco, pero bueno, para que os quede el concepto, si yo, por ejemplo, hay una forma en que yo dinámicamente este título, datos de mi sitio, lo quiero personalizar, si aquí me pincha un botón que me cambie este contenido, yo en JavaScript de alguna forma tendré que decirle, oye, cógeme este H2, ¿vale? Y cámbiale el contenido. Y una forma muy común es asignarle un ID a ese H2 que me ayudará a que desde mi JavaScript fácilmente pueda decir a este elemento con este ID, haz esto, ¿vale? Entonces, en JavaScript, cuando queremos meter JavaScript funcionalidad, sí está muy justificado muchas veces poner IDs, pero cuando es a nivel de estilo, pocos casos de uso, y ahora mismo no se me viene ninguna a la cabeza, que no podamos decir, nada, en vez de un ID, si es solo estilo lo que quiero colocar,
le creo una clase. Aunque esa clase solo se le aplique a ese H2, ¿vale? Pero eso, si el día de mañana eso cambia y resulta que esa clase la quiero reutilizar, pues no habrá problema porque es una clase, no es un medio, ¿vale? Bien. Entonces, luego existen selectores más avanzados, ¿vale? Bueno, realmente es todo un mundo, ¿vale? O sea, la forma de selección CSS es bastante potente en el sentido de que puede hacer selectores de decir, cógeme solo los enlaces que estén en un párrafo que tenga esta clase y además el enlace esté dentro de otro div y sea el primer elemento. O sea, virguerías, ¿vale? De hecho, hay algunos selectores que a mí me cuesta muchísimo llegar a, a comprender. Pero, bueno, nada más que con clases, identificadores y elementos, tiras millas, o sea, puedes hacer prácticamente lo que necesites, ¿vale? Otra parte más específica, o sea, otro selector más específico sería, mira, cógeme todos los elementos OL, ordener list, que tengan definido este atributo y además que este atributo sea este valor, ¿vale? Es decir, aquí este atributo en concreto de la ordener list, esto no lo he comentado en el HTML, pero bueno, es una forma de indicar cómo queremos la ordenación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay dos ejemplos. Aquí queremos que sea ordener list, ordenada, pero además utilízame el tipo de numeración ABC. Mientras que aquí le estamos diciendo, utilízame numeración en números romanos, ¿vale? Y dos y tres y, ¿vale? Bueno, pues esto, aparte de definir cómo quieres perdón, cómo quieres que te haga la numeración, nos sirve como caso de uso de un selector que se basa en la definición de un atributo, ¿vale? Pues aquí vemos que tenemos dos Ls, dos OLs, perdón, pero los estilos solo se están aplicando sobre el primero porque es el que tiene definido el atributo tal cual estamos especificando aquí, ¿vale? Vale, entonces, CSS define cierta jerarquía. Claro, yo, por ejemplo, puedo decir, mira, a los atributos H1, como por ejemplo en el primer, voy a aplicar este estilo, pero luego es un determinado H1 podría tener un identificador y sobre ese identificador podrían aplicarse otro estilo. Entonces, ¿cuál aplico? ¿El que se ha definido por el tipo de elemento, el del identificador, o tal vez si llevo una clase y se ha definido otro estilo sobre esa clase, ¿vale? Entonces, eh, según donde se haya definido el estilo, tendrá más preferencia, ¿vale? Lo más, el, el- el orden de preferencia con más poder sería el atributo style, el primer caso que vimos de todo, ¿vale? Cuando tú coges un elemento y dices style igual, cámbiame esto y esto. Esos atributos son los que mayor preferencia tienen, ¿vale? Aunque luego tengo una clase que me pone el color en verde, pero yo si por style le he puesto que el color tiene que ser rojo, prevalecerá eso, ¿vale? Luego estaría el selector por ID, ¿vale? Tiene más peso que el de clase que sería el siguiente, ¿vale? Menos peso que el style, pero el siguiente sería el ID. Luego la clase, y luego la clase con el selector de atributo, y luego el elemento, ¿vale? Digamos, al final se va escalando de más especificidad a menos, ¿vale? Un atributo style pues, es lo más específico que existe porque está aplicado exactamente en ese elemento, en el elemento que se desea. El selector por identificador es casi idéntico semánticamente, ¿vale? Que este, pero como hemos dicho, podrían incluso dos elementos tener el mismo selector y funcionaría, ¿vale? A nivel de CSS. Luego estaría el de clase y luego el de elemento, ¿vale? El elemento sería el más genérico. A todos los enlaces que no me hayas definido nada, pónmelos en verde, por ejemplo, ¿vale? O los H1, pónmelos en azul, lo que sea, ¿vale? Entonces, esta jerarquía, como siempre, pues siempre hay un truquillo para saltársela. Y es el atributo important, ¿vale? Esto lo que hace es poner por encima el important, lo pondríamos aquí, por encima del style incluso, ¿vale? ¿Te das cuenta? Aquí el ejemplo. A un párrafo, a cualquier párrafo, pónmelo por favor de color rojo. Important. Es decir, me da igual aunque venga con un style en el propio elemento.
que tiro para atrás, como vimos, era lo que más prioridad tenía. Pues nos colocamos todavía más prioritarios, ¿vale? Nos saltamos todas las reglas, ¿vale? Y eso lo podemos hacer desde cualquier línea, ¿vale? Fijaros que aquí lo hace desde el último. Vuelvo para atrás, esta es una regla de elementos, ¿vale? Pues una regla desde aquí hemos conseguido que se aplique por encima incluso desde aquí. Esto esto es una mala praxis de libro, ¿vale? Venga, Rogelio, gracias, nos vemos. Hasta luego. Eh, es mala praxis porque realmente esto pierde mucho, ¿vale? Porque tú luego ves clases definidas, incluso ves elementos definidos con style, pero luego ves que no se aplica el estilo, se está aplicando otra cosa, y entonces tienes que buscar un poco el important, por dónde te lo has metido, porque realmente no estás respetando la estructura, ¿vale? Entonces mejor utilizarlo para casos muy puntuales. Esto normalmente se utiliza cuando, si por ejemplo tenemos una página web que nos viene ya con un estilo y nosotros ese CSS por cualquier razón no, porque lo cargamos de otro servidor y no podemos modificarlo, pues nosotros podemos poner un CSS adicional cargado después y con important pues podemos sobreescribir alguna, hacer un poquito de trampa, ¿vale? Pero en general es importante saber que existe como herramienta para los casos como los que comento, pero hay que utilizarlo con prudencia, ¿vale? Entonces, aquí esto era un poco lo que íbamos a ver, sí, en, eh, en un ejemplo interactivo, ¿vale? Buenas tardes, clase, gracioso, en la semana. Vale, ya, igualmente. Gracias. Entonces, aquí vamos a pasar directamente. Bueno, aquí lo que tenéis que hacer, interpretar con esta transparencia, ¿vale? Es que se plantea un ejemplo, ¿vale? Un texto, este texto, intentar aplicar estas reglas, ¿vale? El texto de color azul, el color de fondo, el texto verde claro, ¿vale? Ir creando el CSS, ¿vale? Para que al final quede una cosa así. Vamos a ir viendo ese ejemplo ahora, ¿vale? Paso a paso. Y otro ejemplo sería este, ¿vale? Estas reglas, intentar, una vez tenido este documento, intentar conseguir este, ¿vale? Lo vamos a ver. Y por último, se intenta hacer, o sea, vamos a ver otro ejemplo donde tenemos esta tabla y vamos a conseguir esta tabla, ¿vale? Y creo que con eso vamos a terminar. Bueno, si tenemos ganas, intentaremos hacer alguna preguntilla y ya terminamos, ¿vale? Bien, voy a salir de la. Venga, Rodrigo, nos vemos. Gracias. Voy a salir de la presentación, o lo voy a minimizar, ¿vale? Voy a abrir el Visual Studio Code, que como sabéis es el editor que me gusta. Voy a abrir unos documentos, ¿vale? Perdón, que os voy a dejar en, asociado a la videotutoría, ¿vale? Este fichero .zip lo descomprimís y lo abrís con el editor, ¿vale? Y entonces podremos verlo. Voy a ir cerrando. Vale. Lo tenemos cargado, ¿vale? Y antes de juguetear, empezar a juguetear, lo que vamos a hacer es, en las extensiones, recomiendo que busquéis Live Preview, ¿vale? Aquí, pinchando aquí, Live Preview, vale, yo ya lo tengo instalado, ¿vale? Pero bueno, pues desinstalo para que veáis que esto va muy rápido. A vosotros aparecería ahí, instalar, ¿vale? Y ya queda instalado, ¿vale? Eso lo único que nos permite es que sobre los HTML, si pinchamos bueno, cerramos, aquí viene un poquito de explicación, no es muy sencillo porque básicamente lo que hace es esto. Cuando pinchamos con el botón derecho en no HTML, ¿vale? Nos aparece esta opción que no viene por defecto en Visual Studio Code, ¿vale? Live Preview, perdón, primero voy a hacer, cierro. Voy a abrir doble clic en el fichero para abrirlo. Y luego con el botón derecho, Show Preview, y así tengo el HTML y el
y la visualización, ¿vale? Incluso en live, cualquier modificación que haga se podrá visualizar, ¿vale? Entonces, si analizamos este ejemplo, vemos que se apoya en unos estilos, ¿vale? Esta numeración tengo que cambiarla, ¿vale? Estos estilos, este fichero que por comodidad voy a abrir, arrastro aquí abajo hasta que me aparezca aquí. Así sombreado media, eso, pum, hago que se abra eh, los estilos aquí abajo y así tengo el HTML aquí arriba y los estilos aquí abajo. Y así lo tengo de una forma cómoda, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos un HTML que tiene una cabecera con una serie de metadatos, de cuál es la codificación que utilizamos para el documento, un título que se utilizará para la pestaña del navegador, ¿vale? Si yo lo modifico, se utiliza para la pestaña del navegador y los estilos, ¿vale? Entonces, vamos, el contenido visible sería un H1 que aquí nos aparece rojo, ¿vale? ¿Por qué nos aparece rojo? Básicamente porque aquí se define color rojo, un selector de elementos con el font family, ¿vale? La familia, el estilo del texto, ¿vale? La familia de la fuente y el tamaño, ¿vale? Vemos que H2, para H2, hace exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, le aplica un color levemente diferente, ¿vale? Con un tamaño también menor, pero bueno, aquí es lo que decíamos que podríamos sobreescribir, podríamos hacer que los H2 fuesen más grandes que el H1, ¿vale? O sea, ahí estaríamos redefiniendo el tamaño por defecto que aplica el navegador y vemos que podemos hacer lo que queramos con CSS, ¿vale? Entonces, aquí aparecería un, una lista desordenada con una clase datos, que está aquí, que únicamente define el color verde y por eso, ¿vale? Todo lo que contiene, ¿vale? Se le aplica ese color, ¿vale? Vemos que aunque se aplica, la regla se aplica a UL, ¿vale? Los atributos, por eso es CSS, la C de cascada, se refiere precisamente a eso. Defino el atributo aquí y se aplica en cascada a los elementos de abajo, ¿vale? Si el elemento de abajo define un estilo color red, ¿vale? Pues sobreescribirá al que le viene de la clase de arriba. Pero bueno, en principio, esta clase asignada a UL es lo que hace que se muestren los dos en verde, salvo que alguno de los elementos lo defina. O sea, redefina el estilo que se está definiendo en nivel superior, ¿vale? Luego, si seguimos H2, ya lo hemos visto, aquí por aquí hay un párrafo, ¿vale? Aquí tenemos un párrafo, ¿vale? Donde en una parte concreta queremos aplicar un estilo, ¿vale? Por eso nos podemos apoyar en el span que dijimos que semánticamente no tiene carga, ¿vale? Pero nos permite poner un estilo, ¿vale? A esa parte del texto. Concretamente esta, ¿vale? Este estilo. El, el background, el color de fondo en negro y, y el, nombre, y el color del texto en blanco, ¿vale? Aquí hay una cosa curiosa, ¿vale? Que voy a ponerlo un poquito así, ¿vale? Fijaros que aunque yo ponga intros, ¿vale? Esos intros no se interpretan dentro del párrafo. Para que fuera un intro tendría que ser así, ¿vale? Con esta etiqueta, ¿vale? Pero quito el intro, control Z. Voy a poner un poquito las etiquetas para que se visualicen, ¿vale? Y vemos que este párrafo tiene una etiqueta EM, ¿vale? EM es de énfasis, ¿vale? Eso es lo que me está haciendo que por defecto me lo pinte en cursiva, ¿vale? ¿Pero por qué me lo pinta en cursiva? Pues igual que para B, para la etiqueta B me lo pone en negrita, o TH me la pone en negrita, por defecto el navegador
me está aplicando la cursiva, ¿vale? Pero aparte de la cursiva, lo que estamos haciendo es darle la carga semántica de que, de que queremos enfatizar este elemento, ¿vale? Si hubiéramos puesto EM solo por la cursiva, pues eso se podría conseguir de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, si la quitamos, si lo quito, vemos que ya no se aplica en la cursiva, pero aquí podría poner, esto era el text decorative. Ahí no, espera un segundo. A ver, no. Aquí, dentro de style. Text, eh, decoration. No. La cursiva. Ahora no me acuerdo del atributo de cursiva. No pasa nada. Eh, vale, vamos a poner, por ejemplo, en vez de cursiva, vamos a utilizar underline, que es subrayado, ¿vale? Como ejemplo nos sirve igual, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que con spam realmente lo utilizaríamos para definir los estilos del contenido de la etiqueta, ¿vale? Bien. Y por último, aquí nos vendría una etiqueta strong que también nos permitiría destacar, igual que el énfasis, poner una negrita y con spam definir cierto estilo sobre el contenido, ¿vale? Bien. Italic. O sea, pero eso, es que Italic, no. Italic, voy a buscarlo, es que me he quedado con la duda. Google, perdón, from, es que el Italic es el valor, pero no me acuerdo, es font style, Italic, correcto, era font style, ¿vale? Font style, eh, tenemos Italic, normal, efectivamente, era font style, ¿vale? Lo ponemos en itálica, ¿vale? Aquí, un editor como Visual Studio Code está bien porque nos da pistas en CSS, por ejemplo, background, ¿vale? Y nos da pistas sobre qué atributo hay disponible, ¿vale? Y si definimos uno, 2 puntos y nos permite, nos da pistas también sobre los posibles valores, ¿vale? Esa es la ventaja de utilizar un editor un poco especializado en programación y en, en HTML y CSS. Font Style, Juanlu, no sé, no sé si me lo has puesto antes o después que me acordase, pero efectivamente, sí, correcto, Font Style. Vale, por último, y ya con esto terminamos, vemos el ejemplo de tablas, ¿vale? Vamos a cerrar, ¿vale? Como aquí lo único que he hecho ha sido marranearlo, no lo guardo. Aquí doy doble clic, ¿vale? Sobre la tabla, botón derecho, Show Preview, y aquí veo la tabla completamente estilizada, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el CSS de la tabla, ¿vale? Lo arrastro aquí para tenerlo a mano, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, vale, bueno, misma estrategia, cargamos el fichero externo y aquí vemos exactamente la distribución de columnas que vimos en las transparencias, ¿vale? Y todos los row span y call span que hemos explicado antes, ¿vale? Lo que pasa es que en esta parte nos vamos a centrar en los estilos, ¿vale? Lo primero es que la tabla decimos que queremos que ocupe el 100%, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una forma de eh, personalizar el ancho de la caja que representa. Acordaos que comenté
que todo elemento es como si fuese una caja. Y la tabla tiene el contenido, que el contenido es toda la tabla en sí, ¿vale? Entonces nosotros podríamos decir, mira, no, ocúpame solo el 80% o el 50%, ¿vale? Perdón, aquí, el 50%, ¿vale? Entonces, ahí estaríamos definiendo el ancho. En este caso decimos 100%, ¿vale? Que por otra parte, o sea, claro, si no ponemos 100%, por defecto, la tabla ocupa únicamente el espacio que para ella es estrictamente necesario. Si quitamos esto, vemos que ocupa el ancho que ha necesitado para cada una de las eh, columnas, ¿vale? Según el tamaño definido por la columna más ancha, ¿vale? En cuanto le cabe la más ancha y no necesita más espacio, la tabla no va a coger más espacio de por sí, ¿vale? Pero nosotros podemos forzar el ancho con esta propiedad, ¿vale? La siguiente regla nos dice que el TD, ¿vale? Cualquier elemento de datos, ¿vale? Aplique border collapse, que si lo quitamos, vemos que por defecto en cualquier navegador el borde de cada celda de datos, ¿vale? Lo aplica de forma o sea, independiente, ¿vale? Aplicando separación, o sea, el borde realmente pertenece a la celda, no a la tabla, ¿vale? Entonces, si no le indicamos que sea collapse, por defecto se aplicará un pequeño margen entre ellas, ¿vale? Simplemente decimos collapse y eso no la pega, ¿vale? Y concretamente a los TD, ¿vale? Dice que sin borde, ¿vale? Bueno, tanto a la tabla como al TD, ¿vale? Esto es una forma de combinar selectores, ¿vale? Esto es equivalente a poner por separado, ¿vale? Poner el mismo estilo, perdón, aquí por separado, el mismo estilo, ¿vale? Lo que pasa es que si sabemos que vamos a aplicarle el mismo estilo, lo ponemos en el selector, indicamos que van a ser para estos dos elementos, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es quitar el borde. Si quitamos esto, daros cuenta que se aplica borde tanto a las TD, ¿vale? Las tablas de datos eran estas, ¿vale? Como a la tabla, ¿vale? Por eso nos quitamos con eso, ¿vale? El T-head, que es todo esto, decimos que la alineación sea centrada, ¿vale? Podríamos decir right, todos para la derecha, o left, que por otra parte es el por defecto, porque si yo quito esto, no, por defecto es center. El navegador lo centra, ¿vale? Pero podría coger y decir text align center, left, perdón. Luego estaría el body, ¿vale? Aquí podríamos incluso intentar esa pregunta que se hizo antes, intentar a esta quitar style, ¿vale? Background white, ¿vale? Y border style none, ¿vale? Pues ya tenemos, aquí lo que pasa es que se nos ha quedado sin borde estas, ¿vale? Si podríamos coger y decir, mira, a las TD en concreto, si me vas a poner un border, un px, border width de un px. Border, un px, solid, bueno, vale, black. Con este atributo le estamos devolviendo el border que esta regla le ha quitado, ¿vale? Las reglas se ejecutan siempre de arriba abajo. Es decir, yo por aquí abajo puedo sobreescribir casos particulares que haya dado, que haya definido aquí arriba, ¿vale? Este sería un ejemplo. En esta regla
tanto las tablets como las TD se han definido con border style none. Pero aquí he puesto una regla donde le devuelvo al TD el border. El collage se queda, pero el border se lo he vuelto a definir porque ahora me interesa ponerle a las TD el border, ¿vale? El T-head, hemos dicho que con text align y el color de fondo es como personalizamos este background por defecto, vale. Pero como vemos, es- esta fila que también es cabecera, el fondo lo tiene gris. ¿Por qué? Porque estas se le ha definido la clase opciones. Y opciones tiene el background eh, en ese gris que se ve ahí, ¿vale? Lo mismo pasa con las TD, o sea, perdón, sí, con los TD y el footer, ¿vale? El T-foot, ¿vale? También tiene su particularización con este color bisque, ¿vale? Y, y poco más. Al final, aquí hay muchos atributos que quien no haya visto nunca CSS digan, madre mía, cuántos atributos y qué significa y un montón de dudas, ¿vale? Eh, no podemos, algunos son muy intuitivos, ¿vale? Como por ejemplo el width o el color, ¿vale? O el background color, o sea, es bastante autoexplicativo, ¿vale? Pero hay otras que, pues no, por ejemplo, pues no tienes por qué ser intuitivo o que tú sepas que existe este atributo, ¿vale? Ahí una vez más, pues el, el uso de un editor especializado puede venir bien y, y al final, a través de documentación oficial, donde, por ejemplo, correcto, exactamente, Juan, perfecto. Entonces, school, ¿vale? Aquí, si nos vamos a CSS, tenemos documentación, ¿vale? Sobre un montón de aspectos, agrupado en funcionalidades que podemos obtener a base de CSS, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer con las tablas, con las listas CSS? Pues nos ponen un montón de ejemplos, try yourself, con, eh, con un editor un poco parecido a lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Que te dan la oportunidad de un texto aquí juguetear, ¿vale? Es parecido a lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Pero ellos ya te están poniendo los ejemplos y no tienes que estar tú copiándolo a tu editor, o sea, es muy cómodo entrar aquí, juguetear y ver una opción, otra opción. Al final, prueba ya, ¿vale? Al final, cuanto más, como todo, cuanto más horas le metes, pues más flexibilidad cogerás, pero lo importante es quedarte con el funcionamiento global y no tienes por qué eh, aprenderte o sea, todos los atributos que puedes estilizar, ¿vale? Con CSS, sino saber dónde está la referencia, en este caso, eh, W3 School es un muy buen punto. Hay otros como Mozilla Developers y demás. Hay varios repositorios que tienen información muy buena, pero esta es una de ellas, ¿vale? Así que nada, pues como ya nos han dado hoy 24, lo vamos a dejar por hoy. A ver si vuelvo a la presentación, ¿vale? Tengo aquí un par de... Vale. Eh, bueno, si queréis podemos hacerla rápida y ya con esto terminamos, ¿vale? Podemos modificar el tamaño del texto. ¿Con qué atributo lo haríais? El tamaño, ¿vale? Vale, a ver, correcto. La B, exactamente. Perfecto, Juan. Escribir el código HTML mínimo necesario para enlazar una hoja de estilo. Mínimo necesario. ¿Alguien se atreve? Eh, vale. Pues sería la D, básicamente porque es link, la relación.
style sheet y la URL, ¿vale? Esta es incorrecta porque style no es un atributo, ¿vale? Realmente es rel. Style no es una etiqueta. Bueno, sí es una etiqueta, pero si cuando queremos definir una hoja de estilo enlazada, no es style la que se utiliza, ¿vale? Y esta, pues, style sheet así a pelo, pues no se utiliza, ¿vale? Y escribe la regla CSS, selecciona propiedades necesarias para que todos los párrafos de una página web aparezcan en cursiva. Todos los párrafos de una web. Venga, ¿alguien se anima? ¿Vale? ¿Cuál luz? Perfecto. No sé si solo estás tú, pero es el único que se anima, perfecto. Efectivamente lo hace. P, aquí nos da la pista que antes buscábamos, ¿vale? El font style italic. Y bueno, pues, ¿qué efecto consigue el siguiente código? ¿Vale? Style, P punto primera línea, text indent, 40 text. Que la primera línea de todos los párrafos aparezca separada 40 píxeles, que los párrafos con la clase primera línea tengan la primera línea separada 40 píxeles, que todos los párrafos tengan un margen izquierdo de 40 píxeles, o que todos los párrafos con la clase primera línea tengan un margen de 40 píxeles. Vale. Pues aquí sería, si no me equivoco, la D, o no, la he leído muy rápido, que los párrafos con la clase primera tengan la primera línea separada. Vale, claro. La primera línea, ¿vale? La diferencia estaba aquí. La primera línea separada es lo que hace el text indent, ¿vale? Realmente indenta solo el texto. Y el texto, si es multilínea, solo será la primera línea. Si quisiéramos que el párrafo completo se quedase indentado, sería a través de un margen, ¿vale? Un margen left, en este caso, ¿vale? Entonces sería todo el bloque, si este fuese el bloque, se indentaría en el lateral, ¿vale? Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene empezaremos directamente con este bloque, que nos llevará unos minutillos, que no creo que llegue ni a media hora o a media hora aproximadamente, y enlazaremos con el siguiente tema, que sería el relacionado con JavaScript, ¿vale? Pues nada, como siempre, si tenéis cualquier duda, a través de los mensajes podemos ir tratándolo, ¿vale? Espero no haberos dado mucho la brasa. Dejo de grabar.